Bueno, pues vamos a abrir las Biblias directamente al libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Génesis, pero hoy no vamos a seguir con la familia, ¿vale? En cierto modo, aunque sí vamos a ir a Génesis y justamente vamos a ir al versículo que toca, pero el tema no va a ser de la familia en sí, sino que vamos a mirar un tema más relacionado con la resurrección del Señor. Bien, entonces vamos a arrancar hoy en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. El viernes di un estudio sobre el templo. Éramos bastantes el viernes, casi tantos como ahora en realidad. Y vimos un estudio en que recorrimos desde Génesis, el principio de Génesis, hasta el final de Apocalipsis. Y era el tema era del templo y sobre nuestro cuerpo, que es templo de Dios, del Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer, curiosamente, algo muy similar. Vamos a recorrer toda la Biblia rápidamente, pegando saltos, cogiendo versículos para ver un tema, pero por toda la Biblia. Empezamos en Apocalipsis capítulo 5 y vamos a ver vamos a leer unos versículos aquí para luego pasaremos por aquí otra vez hacia el final del mensaje, ¿ok? Entonces, vamos a mirar vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 y quizás me ayudáis aquí. Vamos a hacerlo en forma alternativa como hicimos con Dani antes. Versículo 1 leo yo, vosotros el 2, todos terminamos con el 6, todos juntos, a quien le toque. Dice versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, evidentemente Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Vosotros? Y vi un ángel fuerte que pregonaba cantando, ¿quién es digno de abrir el libro de las sellos? Bien, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraron mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y todos leemos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, en este versículo, bueno, en el pasaje entero hay mucho misterio. Misterio en el sentido de que no entendemos exactamente lo que estaba viendo el evangelista Juan, no entendemos todo su sentido, todo su significado, y tampoco entendemos exactamente qué es lo que estaba viendo, si eran realmente lo que dice en el sentido de la frase que voy a mirar es, estaba en pie un cordero como inmolado. Si él estaba viendo una visión en tipo caricatura, por decirlo de alguna manera, o una situación real, no nos dice, no podemos ser dogmáticos en eso. Evidentemente lo que vio era un cordero, pero cómo no sé, pero vamos a mirar la frase, o sea que no sabemos todos los detalles exactamente de cómo fue. Lo que estaba viendo, ¿no? Si él estaba allí o si era una pantalla o cómo era eso. Así son los sueños a veces también, y esto era una visión y Dios sabe lo que hace y no podemos realmente entender todos los matices, pero fijaros en la frase, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir eso? Sacrificado, un cordero que había sido sacrificado. Curiosamente, esta semana, el viernes por la noche, creo que fue el viernes, estuve hablando con Jason
Y Jason me comentó que estaba trabajando, que trabaja con un carnicero los sábados, y que este sábado pasado el carnicero le había dicho, oye, ¿quieres venir a ver cómo sacrifico o mato a 3 corderos? Eran 3, ¿no? Me parece que sí. Y él dijo, pues vale. Entonces, él dice que quedó fascinado de cómo el carnicero degolló a los corderos, que es algo en sí muy desagradable, pero cierto, necesario. Y el corderito no hizo nada, ni gritar, ni luchar. Hombre, un poquito lo que es el cuerpo que responde a lo que es el cuchillo y tal, pero no hubo conflicto, no hubo lucha, así como con otros animales que cuando ven venir, vaya la que arman, como el cerdo y otros. El cordero no. Y menuda lección más gráfica para Jason. Pero va perfectamente con lo que vamos a ver hoy. Pero lo que quiero para introducir, para arrancar el mensaje esta mañana es, fijaros que este cordero, como sería que lo vio, estaba en pie y había sido sacrificado. Lo cual, casi con toda seguridad, quiere decir que estaba en pie con la herida del cuchillo abiertamente visible. Los que estuvisteis a la mañana, hablamos del Señor con Tomás, diciendo, Tomás, mete el dedo en la llaga, en la herida, si quieres, si crees, ¿no? Entonces, aquí Juan ve este caso. Entonces yo quiero hacer un recorrido por la Biblia en el tiempo que tenemos, y el tema es el cordero. El tema del cordero en toda la Biblia no es una cosa que sale por azar, aquí circunstancialmente sale por casualidad de aquí para allá, sino que es un tema que arranca en el principio y continúa a lo largo de toda la Biblia hasta lo último de la Biblia misma. Bien, entonces, así habiendo estado en Apocalipsis 5, vamos ahora sí todo hasta el 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Terminamos el domingo pasado en el versículo 19. Vamos a leer ahora el versículo 20. Simplemente no vamos a parar en el 20 porque queremos seguir con el versículo siguiente. Pero como nos tocaba providencialmente este versículo, pues lo vamos a leer también. El versículo 20 dice, después de que Dios diera la maldición a la serpiente, bueno, el castigo a la serpiente y a la mujer y a Adán, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a dejarlo así. La semana que viene, Dios mediante, volveremos a mirarlo con un poquito más de detalle. Pero mira el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, varias cosas nos deberían chocar al leer este versículo. Primero, ¿quién derramó la primera sangre? ¿Quién? Dios. Sí, Jesús, Dios. Dios mató al primer animal. ¿No te choca eso? Dios, el creador, el que quiere vida para todos, es el primero en matar. ¿Por qué? Porque tenía que matar. Por el pecado de Adán y Eva. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Dejemos las cosas como son, como están. Porque sí. Porque sí. ¿No se suele decir eso a los hijos a veces? ¿Padres? El hijo dice, ¿por qué? Y a veces tenemos que decir, porque lo he dicho yo. Porque sí. Porque si te lo explico no te enteras. Más o menos lo que queremos decir.
¿Verdad que sí? Y el niño, literalmente, si lo explicamos, no se entera. ¿Por qué no puedo comer caramelos todo el día? ¿Por qué no? Quizás eso sí que lo podía entender, pero no entendéis a dónde voy. Entonces, el Señor, primero chocante del versículo, para mí, y luego, claro, ¿les vistió de qué? Podía ser de otra cosa, pero era de pieles. Evidentemente, ningún animal cede su piel voluntariamente. Y tampoco sigue viviendo después de su piel, después de que su piel se haya marchado. O sea que tuvo que haber sangre, tuvo que haber muerte, tuvo que haber violencia, incluso para vestir a Adán y Eva, para cubrir su vergüenza. Ahora, ¿qué animal fue la que mató? No lo dice. No lo dice. Puede ser, pero pudiera ser un becerro también. No sé de qué, es que no nos dice qué clase de piel es de... Si nos llega a decir qué clase de piel, sabemos lo que mata, ¿no? Evidentemente. Entonces, no sabemos, es posible que fuera un cordero, es posible que fuera un becerro o alguna cosa. Pienso que sería un cordero, pero no tengo más que mi opinión y la tuya. ¿Tú qué piensas, Ramiro? Da igual. No. Lo que fuera que el Señor quiso. No estaba durmiendo, no lo he dicho por eso. Pero fue un animal, seguramente un cordero o un becerro, yo pienso, por el tema de lo que la Biblia continúa diciendo, pero no sabemos. Ahora, sigamos al siguiente capítulo, el capítulo 4, y ahí sí que vamos a ver algo más. En el capítulo 4 tenemos los primeros hijos. Versículo 1 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y esto lo vamos a ver más adelante en el tema de la familia, porque aquí hay mucho tela marinera ahí. Pero hoy no nos va eso. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Uno era jardinero, otro era pastor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto. Hoy me gustaría parar y empezar a predicar esto, pero no es el tema hoy. Quiero centrarme en el tema de la mañana, pero volveremos, os lo prometo, si Dios quiere. Bien, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ay, qué bueno, qué bien, qué majo. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, etcétera, etcétera. Entonces, Abel trae, una pregunta: ¿cuántos años tiene Caín y Abel? No sabemos. Puede ser, fácilmente podrían tener 300 años. 400 años, podría ser. Yo diría tirando a menos que a más, pero estamos hablando de bastante. No es necesariamente la primera ofrenda, no dice nada que fuese la primera ofrenda. Pero este buen día a Caín se le ocurrió: yo voy a traer, ¿para qué voy a ir a mi hermano a pedirle un corderito? Yo voy a traer lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, traen esto, evidentemente tenían muchísimos hermanos y hermanas, porque Caín, a verlo, me imagino que no, pero Caín sí que se casó con hermanos, eso sin ninguna duda. Y ningún problema, por cierto, ningún problema. Pero entonces, antes del diluvio, por supuesto, después ya no sé, y eso se fue cambiando pronto, pero antes del diluvio, las cosas eran muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que trajo Abel? Una oveja. Una oveja perfecta. Me imagino, si no la mejor que tenía, entre las mejores que tenía Abel. Y sale el tema del cordero, porque tiene muchísimo significado en la historia de Israel, en la historia humana.
y sale en el capítulo 4 ya, posiblemente en el 3 no sabemos, pero en el capítulo 4 desde luego. Saltamos al capítulo 22 de Génesis, y Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Es un capítulo algo largo, no vamos a leerlo todo, pero Abraham le dice, Dios le dice, quiero que ofrezcas a tu hijo como sacrificio. Y yo creo que a Abraham le debieron de explotar todas las células en su cabeza. ¿Qué? Es mi hijo prometido. Pero bueno, no vamos a entrar en la lucha de Abraham. Abraham necesitaba ese desafío, por cierto. Abraham amaba demasiado a su hijo. O estaba llegando a, y Dios le puso a prueba, y Abraham demostró que amaba más a Dios. Al final de cuentas, amaba más a Dios y obedecería a Dios antes que a su carne y todos los deseos de su persona. Entonces, dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y se marchan de viaje. Curiosamente, en el capítulo 4 vemos la importancia de qué animal en el sacrificio. El animal tenía que ser un cordero. Aquí, en este pasaje, en esta historia donde Abraham va y tiene que ofrecer a Isaac, aquí hay un montón de detalles que tienen mucho que ver con el cordero que luego vemos de pie, pero sacrificado, el Señor Jesucristo. Pero aquí ya se está fraguando todos los detalles de ese cordero, cómo debía de ser. Y Abraham lleva todo menos un animal para hacer el sacrificio, y cuando llegan, versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él responde, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Qué pregunta! Imagínate. Si ya sabes que desde la mañana, desde la madrugada del primer día del viaje, ¿cómo tenía que estar el corazón de Abraham? Un viaje para sacrificar a tu hijo de promesa, cualquier hijo, pero bueno, el de la promesa. Y el hijo le pregunta eso, y mira lo que responde Abraham. Nos dice mucho de Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron. ¿Qué quiere decir eso? Dios se proveerá de cordero. Yo no sé cuánto entendía Abraham. No puede haber entendido todo. Hay mucho de Biblia todavía por delante, casi toda la Biblia por delante, y él no podría entender eso. Algo igual le revelaría a Dios, pero muy poco. Pero él dijo, hijo, no sé cómo, pero Dios va a hacer algo. Él no sabía más, y a veces nosotros decimos lo mismo, ¿no? Nos encontramos en situaciones y decimos, no sé cómo Dios me va a sacar de esta. Pero algo. Ahora, ¿cuál es su primera palabra? Por lo menos en castellano. Primera palabra de Abraham, ¿qué es? Dios. Su única esperanza era que Dios hiciera algo, porque si no lo iba a matar. Entonces, van para adelante, versículo 13, el versículo 12, el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham. Él dijo, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero macho, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Imagínate el corazón de Abraham cuando vio el cordero en la zarza. Es imposible ponernos
menos ahí, yo creo. A mí se me... Cuanto más lo pienso, que habéis en alguna ocasión tensión hasta el máximo y de pronto el alivio que viene a saber cuando crees que un ser querido tuyo ha fallecido, le ha pasado algo y de pronto suena el móvil y oye, estoy bien, menos mal. Añádale por 10 o por 100 Abraham. Y Dios proveyó un cordero. Hay tantísimos temas del cordero que podríamos mirar, pero el cordero, ¿de quién vino el cordero? Dios trajo el cordero. El cordero que hizo, sustituyó al hombre, Isaac. Tomó su lugar y murió el pobre corderito. Seguimos adelante y vamos al libro siguiente, el libro de Éxodo. Están los judíos prisioneros, cautivos del faraón. Han pasado todas las plagas, llega la última plaga en que Dios va a matar a todos los primogénitos de Egipto, con la excepción de el primogénito de cualquier hogar que haya cumplido con un requisito especial. Versículo 3, capítulo 12, versículo 3, Éxodo 12, 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ¿qué día? El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero de familia. ¿Bien? El día 10. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenemos más detalles sobre el cordero, que Dios está empezando a enseñarnos sobre el cordero. Y lo guardaréis hasta ¿qué día? El 14. 4 días debían de tener un corderito, y durante 4 días proveyendo para el corderito lo que hace falta para que esté en condiciones buenas. ¿Y qué pasa con un corderito que tú lo cuidas 4 días? Ya no creo que te encariñes con un corderito por 4 días. ¿Para luego qué? Versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Hemos visto ese verbo? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, toda la familia tenía que estar presente para ver la muerte del corderito. ¿Por qué? ¿Porque Dios es cruel? No. Porque el pecado es horrible. Y la paga del pecado es muerte. Y no hay nada bonito como resultado del pecado nuestro, el pecado mío y tuyo. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán. Y luego en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos. Juicios, juicio es justicia, no es ejecutaré mis, ¿cómo se llama? Mis, me lo acabo. No, cuando quieres algo, cuando te gusta, ¿cómo se llama? Bueno, antojos, sí, bueno, mis antojos, pero no la palabra quiere, pero bueno, no, ¿dónde estoy? Versículo, y ejecutaré mis antojos, no, lo que me da, o sea, voy a ejecutar lo que me gusta, no, mis juicios. Esto es justicia, no es su antojo, no es, se me ha ido la palabra, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, firmado. Versículo 13, y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros.
y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Versículo 14, y este día os será en memoria. Entonces aquí establecemos, antes habíamos estado, por cierto, el lugar donde fue Abraham, Montes de Moriah, donde luego se pondría el templo. Dios envió a Abraham al lugar de donde luego estaría el templo, donde está hoy en día la explanada del templo. Hasta allí le mandó Dios a Abraham para sacrificar a su hijo, que luego fue, en vez del hijo fue el cordero. El lugar estaba establecido ahí en donde fue Génesis 22. Ahora tenemos muchos detalles sobre el cordero en sí, y aquí pone el mismo día será memoria, y el Señor murió el día mismo, pero serían 14 siglos antes. Murió el mismo día cuando tenía que morir el cordero de la Pascua. Dios dando detalles en su palabra. Para el que lo ve sin darse cuenta, pasamos como una autopista y no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo en su palabra, preparándonos la enseñanza sobre el Cordero. Ahí vemos el mismo día en Primera de Reyes. No vamos a ir porque ya fuimos, lo que estuvimos el viernes, fuimos a Primera de Reyes cuando se inauguró el templo. ¿Os acordáis lo que estuviste? ¿Cuántas ovejas fueron sacrificadas en el día de la inauguración del templo? Solamente en un día. 120,000 ovejas en una sola ocasión. Tanta sangre, tanta muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Porque mi pecado, esa mentirilla blanca que me parece que no es nada, esa pequeña de engaño que me parece que no es nada, esa palabra que solté, que eso no es nada, hombre. Para mí no, para ti no. Pero para un Dios que es justo y santo, 3 veces santo, es mucho. Si en un día 120,000, en una sola fiesta de una inauguración, ¿cuántos millones de ovejas sacrificadas a lo largo de los siglos? Continuamos hasta Isaías, capítulo 53, capítulo clásico sobre el Mesías. Encontramos acerca de la muerte de un cordero especial, el cordero de Dios, la oveja escogida que Dios mismo proveyó, que era su propio Hijo. Aquí en Isaías 53 nos habla del Mesías, y en el versículo 7 nos dice, ya sabemos dónde va a morir, sabemos detalles del cordero, sabemos muchísimos detalles. Aquí nos dice cómo va a morir él, no cómo va a morir en el sentido de cómo va a ser ejecutado, sino cómo va a morir él en su actitud. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, eso no quiere decir que no habló. Sabemos lo que quiere decir, porque tenemos cabezas que razonan. Quiere decir que no luchó con su boca, no intentó defenderse. Lo que dijo fue la verdad y en amor, no dijo más lo necesario. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y así murió Jesús. Hasta los incrédulos, por millones, creen eso. ¿Por qué? Es historia. Hasta los romanos lo vieron. Todos lo vieron. Así murió. Estamos saltando muchísimas partes de la enseñanza sobre el Cordero por necesidad de la mañana. Pero vamos a saltar ahora del Antiguo Testamento. Vamos a pegar un brinco de siglos, 6 siglos, y vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan arranca, entre otras cosas, con un hombre muy curioso, muy diferente. De hecho, se podría decir que era un hombre raro. ¿Quién era? No, Juan el Bautista, no Juan Bautista. Juan el Bautista, el que bautizaba,
era un hombre raro. Raro en el sentido de que tenía costumbres muy diferentes a los demás. Su comida era rara, su vestido era raro, su mensaje era raro. Y él está predicando al borde del desierto. Y un día, él es, como saben algunos, carnalmente era primo del Señor, medio primo. Versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y son las primeras palabras de Juan acerca de Cristo que tenemos, dijo, hablando al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esa frase está repleta de enseñanza, está llena de riqueza espiritual. Pero vamos a enfocarnos solamente en el hecho de que es el Cordero de Dios. Recuerda que dijo Abraham, Dios se proveerá de corderos. Este es el Cordero de Dios que quita. Y es que toda la sangre de todos los corderos del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, sino simplemente lo tapaban, lo cubrían. De alguna manera, así lo enseña la palabra, lo cubrían de los ojos puros y santos de Dios, esperando a la sangre perfecta, del Cordero perfecto, del Cordero de Dios, que iba a venir. Y cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Qué frase! ¡Qué declaración! Estamos hablando de que todo el Antiguo Testamento, desde el capítulo 3 de Génesis, todo el Antiguo Testamento, menos los primeros 2 capítulos, todos están esperando y apuntando hacia el Cordero de Dios, que quitaría los pecados. Qué increíble es que si somos salvos por la gracia de Dios, nuestros pecados han sido borrados. Borrados por su sangre. Entonces, ¿por qué pecó? Bueno, vivimos en la eternidad, dentro del tiempo. Pero Dios dice, nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de su Hijo. Por eso, una vez salvo, siempre salvo. ¿Pecador? Sí. En esta carne seguiremos pecando. No porque queremos, aunque sí porque queremos. No estoy hablando ilógicas, es una paradoja. No quiero pecar, pero cuando peco, quiero pecar, y no pecaría. Pero la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo, de todo aquello. Luego ya Juan lo explica muy bien acerca del arrepentimiento y de la fe. Luego vamos a capítulo 10 de Juan, y aquí vemos en el versículo 17, porque yo ayer dije, el Evangelio de Juan, ¿cuándo empieza Jesús a hablar de su resurrección? Porque, hermanos, si solo tenemos la crucifixión, si el crucifijo de tu vida, o sea, si la cruz de tu vida tiene puesto Cristo todavía muerto, eres un miserable.
porque Cristo es igual que todos los demás que han muerto por su fe. Ahí están. Todos los demás líderes de todas las demás religiones y sectas. Ahí está su tumba, ahí está su tumba, ahí está su tumba. Normalmente hay tumba o varias tumbas. Pero Jesús no quedó en la tumba. ¿Cuándo empezó él a hablar de ello? Pues encontré en el capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice el Señor. En el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor dice: hablaré mi voz, yo mismo hablaré mi voz, o la gente predicará mi voz, porque es lo que es la gran comisión, el Evangelio de Jesucristo, y siempre habrá gente que acepta a Cristo y entran en el rebaño del Señor. Versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Eso cómo se come? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso lo intentan los judíos y los magos, ¿no? Hacer alguna cosa que parezca así. Pero todos sabemos que eso es imposible. Humanamente imposible. Pero él dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Los discípulos no entendían. Hablará figurativamente, hablará hipotéticamente. ¿Quién sabe qué pensarían ellos? Pero tú y yo sabemos qué pensaban, qué decía, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tenemos todo, ¿no? Pongo mi vida para volverla a tomar. Mira el capítulo siguiente, versículo 25, 11-25, dijo también el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Eso qué quiere decir? Tiene dos significados. Los dos son igualmente verdaderos. Los dos son igualmente ciertos. El que está muerto en sus pecados y cree en el Señor, en ese instante está vivo, es criatura nueva en Cristo. Espiritualmente muerto, cree en el Señor, espiritualmente vivo en ese instante. Pero también a los hermanos que han muerto en Cristo, han fallecido físicamente, creyendo en el Señor, resucitarán si creyeron en Él, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo, no morirá jamás. Quiere decir, no morirá eternamente. Esa es la esperanza viva, del cual ya estamos llegando hacia el final de los versículos. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, hacia el final de la Biblia. Nuestra iglesia le pusimos el nombre Iglesia Bautista Esperanza Viva, y sale el nombre de Primera de Pedro 1:3. Dice versículo 3 de Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza mía o la esperanza de cualquier creyente y la esperanza de cualquier otro? ¿Cuál es la diferencia? Nuestra esperanza es una esperanza viva. Es una esperanza que nos da uno que murió y resucitó. Tan increíble era eso que Tomás, como vimos esta mañana, dijo: yo no me lo voy a creer si no meto la mano. Pero cuando vio a Jesús, ya ni se atrevió a meter la mano y nomás le salió: Señor mío y Dios mío.
falta la palabra perdona. De iba incluido, aunque no está escrito. Ay, 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 ¿qué he hecho? La esperanza viva, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿cómo? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, tenemos una esperanza viva que nos da fortaleza para tener fortaleza en la prueba. Cualquier prueba que el Señor nos envíe, tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque hay un cordero que está de pie, pero inmolado. Un cordero que fue visto por cientos de testigos después de la resurrección. Muchos de ellos fueron ya luego a dar sus vidas por él. ¿Por qué? Es que, a ver, ¿quién les iba a probar que no? ¿Quién les iba a cambiar de parecer? ¿Quién les iba a meter dudas? Habían visto al Cordero de Dios. Entonces, llegamos al final otra vez a Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 21. Estamos ya en el final de la Biblia y en el final de la historia humana sobre la tierra, que realmente ya en este momento está renovada completamente, la vieja completamente destruida. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 22, dice: y no vi en ella, está hablando de la ciudad, de la santa ciudad, y no vi en ella templo, ahí lo vimos el viernes, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. ¿Qué Cordero? El Cordero del capítulo 5, el Cordero como inmolado. Dice el versículo 22, la ciudad no tiene necesidad ni del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero. Recuerda ese Cordero de miles de años antes, que sacrificó, por lo menos sabemos que ofreció a Abel, por el cual murió. Abel murió porque sacrificó un cordero. Pero qué honor, ¿verdad? Qué honor. ¿No te gustaría ser el día de mañana que estemos todos en el cielo para toda la eternidad disfrutando de todo lo que es Dios y todo lo que tiene Dios? ¿No te sería curioso ser Abel? ¿No tienes ganas de conocer a Abel? ¿Crees que estará diciendo, pobre de mí, es que no pude ni vivir toda mi vida, tuve que? Ofreció el primer cordero, por lo menos en la Biblia, el primer cordero murió, puso su vida por el Cordero de Dios, porque ese cordero lo había dado a Dios. ¿Qué es nuestra vida como cristianos? En medio de un mundo que vive a su propio aire, no quiere saber, en muchos casos no quiere saber nada de Dios, menos aún de nuestro Dios. ¿Qué es nuestro llamamiento? Dar nuestra vida por el Cordero y por su mensaje y por su esperanza. Sabemos que tenemos la resurrección, estamos en Él. Y vamos a una ciudad donde no hace falta sol. Dice, no vi sol. No quiere decir que no haya sol en algún sitio de todo el universo que tiene, pero no hacía falta sol. Desde luego en la ciudad no hacía falta sol, porque estaba ahí Dios y el Cordero. Capítulo 22, y aquí terminamos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué ironía, ¿no?
Nosotros ¿a quién pondríamos, a qué animal pondríamos sobre el trono? Al león, ¿no? O no sé qué. ¿Quién era? Ah, sí, la esposa del primo de mi esposa que estuvo aquí esta semana nos enseñó una foto. Bueno, una foto no, un vídeo. Ellos fueron a Sudáfrica y ella está dentro de una jaula, una especie de jaula, se llama terrier, y está acariciando un tigre y un león cachorro. Son así de pero preciosísimos, con unas, pequeñitos, pero unas patas. Dices, en 3 años, un león con una mata casi cualquier animal con un zarpazo. Pondríamos al león en el trono. Pero por toda la eternidad, ¿a quién vamos a ver en el trono? Vamos a ver al Cordero en el trono. Y es que en el cielo las cosas no son como son aquí. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno otro lado del río estaba un árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada uno su mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El Cordero de Dios. Muchos millones de corderos inocentemente han dado sus vidas, proyectando una profecía acerca del Cordero de Dios, que vino. Juan dijo, ese es, murió, no abrió su boca, 3 días más tarde resucitó, y hoy lo celebramos de manera especial. Y en Apocalipsis ahí sale el Cordero como protagonista, y así estará como protagonista por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Hemos cantado además un himno de gran Cordero, bien escogido. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este momento, estos momentos que hemos estado viendo, ese precioso tema, Señor, de tu persona y de la maravilla de las Escrituras, Señor. Cuando el hombre simplemente escribía lo que tú le decías escribir, fuese Moisés, fuese David, fuese Isaías, fuese Juan, Señor, luego vemos que todo tiene un hilo. Un hilo tiene muchos hilos, pero uno de esos hilos que une toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la de un cordero que da su sangre para los pecados del hombre. Y te agradecemos, Señor, tu precioso sacrificio. Te damos gracias por tu muerte, pero te alabamos por tu resurrección, que nos ha dado esa esperanza viva, la cual podemos apropiar, podemos vivir a su luz cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de ese mensaje tan precioso para un mundo que lo necesita tan urgentemente. Ayúdanos esta semana a dar el Evangelio del Cordero de Dios a los que nos rodean y nos conocen, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Muy bien, estamos despedidos. Dios os bendiga.